que me ayude. Pues Jesucristo le dijo, ella ha elegido lo mejor y yo te voy a mandar a lo mejor. Y Él mandó al Consolador. Acuérdate bien de eso. Tenemos una fortaleza, tenemos un poder en nuestras manos. Tenemos algo único que el mundo no lo entiende y ni lo comprende. No lo va a comprender porque es espiritual. Tú lo vas a sentir dentro de tu alma, dentro de tu ser. Lo que Jesucristo le dijo a la mujer samaritana: si tú me dieses de esa agua que tú sacas de esa fuente, vamos a tener sed. Pero si tú pidieses del agua que yo te doy, nunca más tendrás sed. ¿A qué se estaba refiriendo? Era a el Espíritu Santo de Dios. Wow. Es al Espíritu Santo de Dios. Él se va a aferrar contigo para que sea tu ayudador en hacer la voluntad. Fíjate, en hacer que tú y yo vamos, para poder hacer la voluntad de Dios, necesitamos al Espíritu Santo. Para que podamos hacer la voluntad como Jesucristo mismo. Yo no vengo a hacer la voluntad mía, sino la voluntad de ¿quién? La voluntad del Padre. Ahora nos toca a nosotros. En la vida no es que se haga tu voluntad, sino la voluntad de Dios, la voluntad de Jesucristo para tu vida. Y para poder hacer esa voluntad, necesitamos al Espíritu Santo de Dios. No es una opción. Es una obligación para poder ser triunfadores, para poder vencer, para poderle decir al enemigo, aunque venga contra mí con espada y jabalina, yo voy contra ti en el nombre de ¿quién? En el nombre de Jehová. Para que seas vencedor, para que no te dejes vencer, para que seas triunfador. La iglesia hoy en día fenece y perece porque le han dicho a él, el Espíritu Santo del Señor, lo han puesto a un lado y se han puesto los hombres o las mujeres delante de Dios mismo. La condición de la venida del Señor, del Espíritu Santo del Señor, lo podemos leer nuevamente en el 7, aquí en el 7. ¿Cuál era la condición para que el Espíritu Santo de Dios venga? Pero yo os digo la verdad. Os conviene, dijo Jesucristo, les conviene a ustedes, a los discípulos, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría para vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Fíjate que hasta el Espíritu Santo no hace lo que le da la gana. Él no hace porque Él quiere venir cuando Él quiere. Él esperó su tiempo, Él esperó su turno, Él esperó su oportunidad, porque no es necesario que primero haya la obra principal de la reconciliación, del perdón, pagar el precio de que Dios Jesucristo venza a Satanás en la cruz del Calvario y lo derrote. Por eso es que dice que Él ya está vencido, porque Jesucristo lo venció en la cruz del Calvario. Más de 2000 años. Era necesario primero que la fuente de la salvación, que la base de la salvación, que es la muerte de Jesucristo en la cruz, lo haya vencido primero. Y luego le tocó el turno ¿a quién? Al Paracleto, al Consolador, al Ayudador, al que nos ayuda, al que nos guía, al que nos instruye, al que nos prepara, al que nos da la opción principal de saber y entender, de que podemos comprender y podemos recibir esta ayuda que viene de lo alto. Aquí se emplea el género masculino. El Espíritu Santo es masculino, no es femenino. No se sientan mal las mujeres, no se sientan mal. El Espíritu Santo, por eso en el cielo van a ver cosas maravillosas, porque en el cielo no se habla de ángelas, sino de ángeles. No sé si Dios cambiará los géneros, los sexos en el cielo. No sé, eso le complete a Dios. Yo no me quiero meter en ese asunto. Pero hay muchos misterios que no podemos, que no lo sabemos y no lo comprendemos. Porque si Dios lo revelase en la actualidad, hermano, usted y yo nos va a explotar la cabeza. Es mejor no meternos en esos asuntos. Por eso lo único y lo más importante que necesitamos aquí al Espíritu Santo, para que Él nos revele, Él nos corrija, Él nos instruya, Él nos prepare, Él nos abra la mente a una dimensión diferente, abra nuestros ojos a no mirar como un ser humano, sino que a mirar con las vistas del Rey de Reyes, de nuestro Dios. Qué mejor, qué
que no hay otra condición más especial que la humanidad haya recibido que en esta época, que en este periodo de la gracia, porque tenemos a Dios mismo, que es el que cambia, el que transforma. Amén. Que es el que cambia y que transforma la vida de las personas. Muchas personas hoy en día no pueden entender y no comprenden porque no conocen al Espíritu Santo del Señor. Qué pena da. Por falta de conocimiento la iglesia se pierde. Por falta de saber la verdad, la iglesia se está perdiendo. La iglesia está siendo vencida por Satanás. Porque él no desea, mi querido hermano, que tú aprendas, que tú entiendas, que tú comprendas que no eres tú, es él viviendo en nosotros. La iglesia de Cristo, ¿quién es? No es las paredes, hermano. Somos nosotros, es nuestro cuerpo en la cual podemos presentarlo al Señor y decirle al Señor, ven, habita en mí. Quiero que tú vivas en mí. Quiero que cambies mi vida. Quiero que abras mis ojos. Quiero que me lleves a una dimensión diferente, Señor Jesús. Y aquí lo podemos ver manifestado en el Señor. Antes que pudiera venir el Espíritu Santo, trayendo la divinidad, el carácter de la presencia del hombre. El Espíritu Santo es el que abre, trae la divinidad de Dios para entrar en el carácter y en la presencia del mismo hombre, hermano. Es necesario que el hombre abra esa puerta, que la deje de par en par para que el Espíritu Santo haga morada en nuestras vidas. La palabra del Señor nos dice claramente en Hechos capítulo 2 versículo 33. Vamos a ver lo que nos dice la palabra del Señor aquí. Hechos 2:33. Vamos a leerlo hasta el 39. La palabra es profunda, pero esa es la que nos revela la verdad, mi querido hermano. Así que exaltado por la diestra de Dios, mira, y habiendo recibido del Padre la promesa de ¿quién? ¿Quién entregó esta promesa al hombre? Fue Dios mismo que estaba ya preparando esta promesa del Espíritu Santo para el ser humano. Ha derramado esto que vosotros veis y oís. Vosotros, ustedes lo van a ver, lo van a oír, lo van a sentir, lo van a hacer manifestado. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor, mira, Dios le dijo a Jesucristo, siéntate a mi diestra, siéntate ahí, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron el corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese en cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis, mira, ahí actúa, ahí viene la función principal, y recibiréis. ¿Quién es el que perdona del pecado? No es el Espíritu Santo, es Jesucristo. Jesucristo es el que te encaminó a la redención completa, al perdón de tu pecado. Pero el Espíritu Santo es el que te redarguye, es el que te corrige, es el que te instruye. Ese Espíritu Santo del Señor es el que te va a transformar tu vida interior dentro de ti, mi querido hermano. Y al oír esto, ¿qué haremos? Le dijeron a Pedro. Bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis en ese instante, en ese momento, un don especial. Un don que viene de lo alto, el Espíritu Santo del Señor. Porque para vosotros es la promesa. La promesa del Espíritu Santo es para nosotros, para vosotros, dijo el Señor. Es para, siéntete alegre y contento porque tenemos esta gran promesa. Tenemos este ministerio. Tenemos algo revelado a través del Espíritu Santo del Señor. Y para vuestros hijos y para todos los que están lejos. Para cuando el Señor nuestro Dios llamare. Dios te ha llamado a ti. Dios te ha santificado. Dios te ha perdonado a través de la sangre de Jesucristo.
y te regaló al Espíritu Santo esa promesa que viene de lo alto, hermano. Dios no se equivoca. Jesucristo no se equivoca. Ni el Espíritu Santo de Dios se equivoca. El hombre es el que se equivoca. No le podemos decir a Dios, tú te equivocaste. Jamás. Porque Él es Dios. Nosotros nos equivocamos. Nosotros somos los que cometemos los errores. Por más que queramos nosotros justificar ante Dios, no podemos justificarnos. Porque si le decimos, Señor, indudablemente quiero hacer lo mejor y lo mejor y lo mejor, pero no puedo porque estás haciéndolo mal, pues lo estás buscando de una forma equivocada. No puedes sobrepasarte al Espíritu por encima. Necesitamos al Consolador, a Paracleto. El Señor nos está hablando y nos está diciendo, el Espíritu no podía ser dado hasta que Jesús fuera primero glorificado. Ahí en San Juan mismo 7, el Señor nos dice claramente, 7:39, en San Juan 7:39, mira lo que nos dice el Señor aquí en su santa palabra. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo recibiera en el día postrero. Lo resucite, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Cuál fue la voluntad del Padre? Jesucristo no hizo su voluntad, mi hermano. ¿Sí se dan cuenta aquí? Jesucristo hizo la voluntad del Padre para que todo lo que el Padre le va a dar lo resucite en el día indicado. ¿Quién le dio la resurrección a Jesucristo? Fue Dios el Padre. Si Jesucristo no hubiese resucitado, hermano, nuestra salvación no hubiese sido cumplida completamente. Jesucristo es el preámbulo principal, es la base fundamental, es la piedra angular de nuestra propia salvación. Y el Espíritu Santo es nuestro ayudador para poder cumplir no nuestra voluntad, sino la voluntad del que lo envió, del Padre mismo. Y podemos ver la venida del ayudador fue la prueba de la que la obra expiatoria de Cristo estaba consumada. Fue la prueba principal. Acuérdate perfectamente que los discípulos, cuando llevaron a Jesucristo en la cruz del Calvario, cuando lo crucificaron, cuando murió, los discípulos todavía no estaban ni convencidos siquiera. Estaban escondidos, estaban atormentados, estaban asustados. Estaban aferrados, escondiéndose porque ahora nos toca a mí. Ya crucificaron al Maestro, ahora vendrán por nosotros, tal vez decían. Amén. Si Jesucristo no hubiese resucitado, se hubiese terminado el Evangelio ahí. Se hubiera acabado el Evangelio ahí. Amén. Un punto. Pero luego le dijo que el Señor, mira que 40 días después que resucitó, Él anduvo con ellos. Y todavía, su espíritu no estaban convencidos. Necesitaron al ayudador. ¿Y qué le dijo a Jesucristo? Vayan por ahí, prediquen en mi nombre y hagan milagros. No, no podían hacer ningún milagro hasta que no descienda sobre vosotros. ¿Quién? El Espíritu Santo de Dios. Cuando los apóstoles, esos 3,000 que recibieron ahí, junto con los apóstoles, recibieron ese poder único, sobrenatural que vino del mismo cielo y fueron testigos en Samaria, en Judea y hasta en los confines de la tierra. Más de 2,000 años han pasado y por el poder del Espíritu Santo el Evangelio no ha podido ser destruido por Satanás ni su ejército. Es más, ni el anticristo se puede revelar porque hay alguien que lo detiene. ¿Y quién crees que lo detiene? ¿Quién crees que le dice al anticristo? No es el tiempo para ti, porque todavía la gracia está, porque yo estoy aquí. Pero un día se terminará, la gracia se acabará. ¿Cuándo se acabará? Cuando tú y yo
seamos transformados. Esto mortal se vestirá de inmortalidad y esto corruptible de incorruptibilidad. En un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, los muertos en Cristo resucitan primero, hermano. Qué privilegio. ¿Quién va a hacer esas funciones? ¿Quién va a hacer esa transformación? ¿Quién va a hacer todo eso que Jesucristo nos está hablando? Él va a recibir en la nube. Él no va a venir aquí a la tierra a levantar a muertos por muertos. No, va a venir en las nubes y el Espíritu Santo va a encargarse de levantar a esos muertos, a esos cuerpos que estaban ahí inertes, darle carne. Como el valle de los huesos secos, cogerán tendones, cogerán músculos, cogerán su carne, volverán nuevamente a su cuerpo, pero transformado. Tu carne, mi cuerpo, tu cuerpo serán transformados por el poder del Espíritu Santo del Señor. Acuérdate de las vírgenes. Las vírgenes tenían siempre que estar con esas lámparas prendidas. Es el Espíritu Santo de Dios el que te va a ayudar para que ese día no sea funesto para ti. Para que ese día cantes victoria en el cielo y no seas como las insensatas. Tenían un poquito de lámpara ahí, un poquito de aceite, que de vez en cuando iban a la iglesia, de vez en cuando cantaban un corito, de vez en cuando le hablaban a alguien del Señor. Ese de vez en cuando no existe aquí. Poder, autoridad. Acuérdate que eso es el Espíritu Santo. No es mediocridad. No es eso. Si la iglesia entendiese esto, comprendiese esto, te lo aseguro que el mundo sería transformado. Sería transformado. Es necesario, mis queridos hermanos, que todos nosotros le pidamos a Dios. Esta es la promesa de Jesucristo. Yo enviaré al Consolador. No te muevas de ahí hasta que no recibas realmente el poder de Dios. Hasta que no conozcas el poder de Dios. Y ese poder está ahí, presente. Amén. Una vez un pastor me dijo que le tenía miedo al Espíritu Santo. Qué pena. Un hombre que fue a un instituto bíblico, un hombre que se graduó en la palabra, y me venga a decir una cosa semejante, qué pena. De que muchos se llenan de literatura, pero no se llenan del verdadero poder de Dios, del verdadero cambio que hay, de quiénes son, quién es el Espíritu Santo, qué viene a ser el Espíritu Santo a tu vida. Y es por ello que todos fracasan, y es por ello que cada y constantemente tal vez se quieren hasta justificar ante Dios. Pero déjame decirte, nadie se puede justificar ante Dios. Dios escudriña tu corazón. Dios sabe hasta lo que tú estás pensando. Yo no lo sé, pero Él sí lo sabe. Él sí lo sabe. Fíjate que nos dice el Señor que en aquel día le dirán muchos: Señor, Señor, en tu nombre yo profetizaba, en tu nombre hablaba en lengua, en tu nombre, Señor, ponía las manos sobre los enfermos y se sanaban, se curaban. Y el Señor les dirá en aquel día: maldito, no te conozco. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué Dios Jesucristo, por qué Dios le dirá esas palabras tan fuertes a un evangelista, a un pastor, a un hijo de Dios? Porque esos milagros no hace el incrédulo. Se está diciéndole a un cristiano. Esas palabras les está diciendo. Y te va a decir: maldito, no te conozco. Porque rechazaron, hermano, el poder. Rechazaron al Paracleto, rechazaron al Espíritu Santo del Señor y fueron fueron doctos en su propia opinión, en su propio yo, en su propia persona. Lo que tú pienses de Dios, para Dios, no es tomado en cuenta. Lo más importante es lo que Dios piense de ti. Eso es lo que importa. Y Dios sabe lo que quiere de ti y quiere hacer de tu vida transformarte. Acuérdate claramente, el Señor nos dice: si tú no naces de nuevo,
no entrarás en el reino de los cielos. Si no te vuelves como un niño, no entrarás en el reino de los cielos. No son palabras mías, es palabra de Dios. Es palabra de Dios. Es necesario nacer de nuevo. Entendamos bien estas palabras. Es necesario conocer la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, Hijo y el Padre, el Hijo y el Espíritu tenían un deseo anhelante de los hombres. Recibirán ayuda para llegar a la posesión de los frutos presentes. Mira, recibirán ayuda para llegar a la posición de los frutos. ¿Cuáles son los frutos? Por eso es que el árbol lo conocemos. ¿Por qué? Por los frutos los conocéis, dice el Señor. Los frutos, hermano, son los frutos los que hablan de nosotros. Son los frutos los que el mundo mira de nosotros. Son los frutos escritos, estando viviendo a través del Espíritu Santo en nuestras vidas, son los que te van a dar esos frutos dignos de un hijo de Dios, dignos de un real sacerdocio, dignos de una nación santa, dignos de un hombre transformado y una mujer transformada por el poder del Espíritu Santo del Señor. Estos frutos son presentes y son eternos porque vienen de lo alto, no es de la tierra, de la obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Segundo punto de este Paracleto, de este gran ayudador, ¿cuál es? Su misión en el mundo. ¿Cuál es la misión del Espíritu Santo en el mundo? ¿Para qué vino el Espíritu Santo al mundo? Y vamos a leerlo ahí. En el 7 ya lo habíamos leído. Y luego se complementa ¿en qué? De pecado. Y cuando Él venga, cuando venga el Espíritu Santo, mira, en ese decir, si el Espíritu Santo no ha llegado a tu vida, no te vas a convencer de estos 3 puntos importantes que te marca aquí el Señor. El cual, y cuando Él venga, el Consolador, convencerá al mundo ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. Las personas que no conocen a Jesucristo, que no han recibido a Cristo en su corazón, que no han recibido esta promesa del Espíritu Santo, por eso que el mundo está como está, que el mundo no reconoce el pecado, que el mundo no reconoce que ha cometido un error, que el mundo no puede ser transformado, porque es el Espíritu Santo que lo convence, es el Espíritu Santo que redarguye. ¿Y sabe lo que significa la palabra redarguir? Es corregir interiormente, no es exterior, es interiormente. ¿Cómo te puedes corregir? ¿Cómo te puedes convencer que interiormente estás podrido? ¿Cómo? Si no tienes el Espíritu Santo, nunca te vas a convencer de eso. Jamás de los jamases vas a querer corregir algo que está mal. Nunca lo podrás hacer porque redarguye. El único que redarguye es el Espíritu Santo de Dios. Y esa palabra es profunda, hermano, porque está hablando de lo interior nuestro, de nuestro corazón. Él te está manifestando, dice, y te dice, y amonesta. Mira lo que hace esta palabra corregir, o sea, el Espíritu Santo del Señor amonesta nos amonesta de nuestra conducta, de lo que es el hombre en su interior, su condición interior, por lo tanto, hace notoria su maldad. Entonces, ¿cuándo tu maldad va a ser notoria? Cuando tu maldad realmente dice, yo cometí un grave error, Señor, me siento arrepentido, es cuando el Espíritu Santo entra en ti y Él te redarguye, Él te humilla, Él te somete para que te reconozcas que has cometido un error, que has cometido un pecado. Ninguno de nosotros podemos decir que no hemos cometido pecado. Indudablemente que no. Pero ¿quién te redarguye para que tú te sientas así? Para que sientas que realmente necesitas a un consolador. Necesito, Señor, te necesito, Jesús. El de la cruz lo hizo. Él fue redarguido, fíjate, en ese momento, por lo que estaba manifestando frente a frente a Jesucristo, al Consolador ahí. Y no tenía, porque la misión no había venido el Espíritu Santo del Señor. Mira una excepción de la regla aquí. Una excepción de la regla aquí.
Este hombre, sin tener al Espíritu Santo para que lo corrija, lo redarguye, reconoció al que estaba al lado de él y tuvo el privilegio de entrar al reino de los cielos del Señor. Mira, de la misma mano de Jesucristo. Qué privilegio tuvo este hombre. Amén. Wow, es algo increíble lo que Dios manifiesta. Por tanto, que la actitud del Espíritu para la iglesia es la de ayudador. Su actitud para con el mundo es la de redarguir. Para la iglesia, para ti, para tú que eres hijo de Dios, es tu ayudador, porque ya te redarguyó dentro de tu alma. Por eso no, aquí, hermano, no hay términos medios. Dios no es término tibio. O eres frío o eres caliente. Nos dice claramente. Claramente no hay manera de justificarnos en lo absoluto. Si Dios te redarguyó, el trabajo ya no sé de redarguirte para ti, sino para ti. Para un hijo de Dios es para ayudarte. ¿A qué? ¿De qué te va a ayudar? Es para darte la mano, para instruirte, para abrir tu mente, para que recibas poder único para poder vencer a Satanás. Acuérdate que tú y yo no tenemos lucha con seres humanos. Nuestra lucha no son entre nosotros, mis hermanos. Nuestra lucha es contra el mismo diablo. Y si tú no tienes a él, Paracleto, si tú no tienes al Espíritu Santo dentro de ti, Satanás se te va a reír en tu propia cara. Se te va a reír en tu propia cara, hermano. Pero cuando tienes este ayudador dentro de ti, ahí recién comienzas a sentir lo que es el poder de Dios. Y le vas a encontrar razón de ser un hijo de Dios. Vas a encontrar el gozo de la verdadera salvación. Vas a encontrar la razón de la misma vida mismo. ¿Por qué exististe aquí? ¿Por qué estás aquí en la tierra? Tú no eres una casualidad. Tú no eres tal vez una suerte por ahí, no. Tú tienes propósitos aquí en la tierra. Dios te llamó con propósitos grandes. Dios no te llamó para que seas un mediocre. Dios te llamó para cosas grandes, grandes que te va a enseñar, que te va a preparar para un propósito especial, hermano. No es para que te sientes ahí en una banca y simplemente recibas y recibas y recibas y no quieras dar nada. No, no. Analicémonos nuestra postura ante Dios. Dios te ha dado y te ha dado grandeza. Y no solamente que nos acordemos de lo que Dios le hizo con José, con cómo lo ayudó a David, cómo Dios a Abraham lo guió, si para ti también es la promesa. Ahora, eso mira, fue palabra. Esa gente tuvo fe y creyó y recibieron. Ahora no solamente tenemos palabra, tenemos al Paracleto de nuestro lado, a nuestro ayudador. Jamás de tu vida, ni siquiera se te ocurra pensar que puedes tú no tener esa dependencia, que tú no necesitas al Paracleto, que no necesitas al Espíritu Santo. Satanás desea que tú creas esa mentira. Él es y ha venido a redarguir. Un día nosotros éramos del mundo y Dios que hizo en nosotros, el Espíritu Santo que hizo en nosotros, nos redarguyó y cambió nuestros corazones perversos y malos que eran y nos transformó. Por eso que el Señor te dice, si tú no naces, o sea que si sigues viviendo y sigues siendo la misma persona que antes, necesitas ser redarguido por el Espíritu Santo del Señor. Necesitas ser transformado de tu corazón, de tu interior. La maldad no sale de afuera, está dentro del corazón del hombre. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu Santo? Entra en el corazón y lo cambia completamente. Qué hermoso es el trabajo. Las tres cosas de que el mundo debe quedar convicto. ¿Y qué es un convicto? La palabra convicto es acusado. A quien se le ha probado su delito legalmente. El ser humano es un convicto. El ser humano sin Cristo está comprobado su delito. No hay manera de que el hombre se salve. No hay manera porque el ser humano está condenado. Sin Cristo está condenado. Es un convicto. Ya fue juzgado. Satanás
Ya es un convicto porque fue juzgado, fue sentenciado. Y todo aquel que rechaza a Jesucristo se convierte justamente, automáticamente en un convicto de delitos y pecados. Aunque hayan hecho buenas obras, por las obras nadie se salva. Por las obras nadie se salva, sino por la sangre de Jesucristo. La base, entiéndase bien, hermano, el Señor nos ha estado hablando muy fuerte sobre esto. La base de nuestra salvación es Jesucristo en la cruz de Calvario, la redención. El precio fue pagado con sangre. Y no hay manera de poder justificarte sin ese requisito principal. Pero necesitamos al Espíritu Santo para que vivas en victoria. Necesitamos el poder de lo alto. Hay tres cosas que el mundo debe comprender esto. Primero, de pecado te dice. De pecado. De lo que el Señor nos ha dicho aquí. Que el mundo iba a ser convencido a través de qué, redarguir, a través de qué, que el mundo le iba a hacer entender, oye, cometiste un grave error, estás en pecado, estás en delito. Tu vida sin mi Hijo, sin la sangre, sin aceptar a Jesucristo como tu Salvador personal, estás en pecado. Aunque dices tú que eres un religioso, acuérdense del publicano y el fariseo, ¿no? Acuérdense de eso, el uno un religioso que se justificaba, que decía yo no quiero ser como este hombre, yo doy diezmo, yo doy las ofrendas, yo ayudo a mi prójimo y mira, yo oro, yo voy al templo. Pero el otro, ¿qué hacía? El fariseo no había sido redarguido. Ahí está la clave. Pero el publicano sí había sido redarguido. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo del Señor, porque Él es el que te convence del pecado. Él sí abrió su corazón y se sentía, Señor, yo no soy digno siquiera de levantar mi cabeza, ni de orarte porque me siento miserable, me siento un pecador, Señor. Si ves cómo funciona Dios, Dios no tolera la soberbia, la arrogancia, la prepotencia. No la tolera. Dice que la relación con Él es con los humildes. Bienaventurados los humildes de corazón, los mansos de corazón. Amén. Tienes una bienaventuranza cuando esos principios básicos están en tu corazón. Cuando sientes dolor por tu prójimo. No, ¿qué me importa? A mí no me importa, yo estoy bien. Me siento gozoso y alabo a Dios aquí. No me falta nada. Esta pandemia la estoy disfrutando a lo grande. Pero ¿qué has hecho por tus prójimos? ¿Qué lo has hecho? ¿Siquiera te has preocupado? ¿Te has preocupado? Hasta familiares hay, hermanos, que están padeciendo en estos momentos. Los llamaste. Tú tienes buena comida en tu casa. Tú tienes un techo. Tienes calefacción ahora que viene el frío. Te vas a estar calientito. Pero en tu país mismo y hasta en tu propia familia hay gente que están sufriendo. Los has llamado. Le has dicho. Has querido tenderle la mano. El Señor nos está hablando. Y nos habla cada día. Y nos seguirá hablando. La misión, no creer en el Hijo de Dios, significa que el gran pecado del mundo, a los ojos del Espíritu Santo, es la incredulidad. El gran pecado del mundo, el gran pecado del hombre, es la incredulidad. Por eso es que la salvación es por fe. Porque para el que cree, todo le es posible. ¿Cómo tú puedes entender y comprender? ¿Cómo tú puedes creer cuando las cosas son adversas, cuando las cosas son diferentes a tus pensamientos?
Cuando las cosas de Dios a veces son adversas a tu propia lógica. No, pero ¿cómo? Es imposible, Señor, que tú puedas obrar de esa manera. Es imposible, Señor, de que tú resucites un muerto. Es imposible, Señor, de que tú cambies la atmósfera. Es imposible, imposible. Estás usando la lógica tuya, pero la lógica del Señor, ¿cuál es? Dios es el Dios de lo imposible. ¿Sí te das cuenta de eso? Dios es el Dios de lo imposible. Lo que es imposible para ti, para Él es posible. Para Él es posible. No quieras pensar como Dios. No te rogues funciones que no te competen. Déjalo a Él actuar a su manera. Déjalo a Él pensar a su manera. Porque dejarlo a Él actuar, hermano, es el éxito garantizado. Si el pueblo de Israel hubiese escuchado nomás desde que salieron de Egipto a Dios realmente en su corazón, hubiesen tenido la predisposición de entender, de seguirlo, de seguir tu voluntad, Señor, de obedecer lo que tú nos estás mandando, hubiesen sido diferentes. Pero apenas salían ya estaban quejándose, apenas sufrían ya estaban llorando. Apenas se demoró en conquistar unos cuantos mesitos, no escuchamos a Moisés, tal vez allá arriba se murió, pues vamos a hacer un becerrito y vamos a adorarlo. Así somos a veces nosotros. Apenas nos sucede algo, hasta se quieren apartar de Dios. Es que nunca lo han conocido realmente. Nunca lo pueden entender, porque vuelvo a repetirte, a Dios no se lo entiende con la lógica, porque la lógica humana para Dios es un trapo de inmundicia. Yo sé que Dios nos está hablando fuerte. Amén. Porque Él quiere que entendamos bien claramente, que cerremos esta brecha que nos desune a veces de recibir el poder del Espíritu Santo llamado pecado. Y queremos justificar el pecado porque somos débiles, porque somos insensatos. De esa manera jamás vamos a poder recibir lo que Dios tiene preparado para nosotros. No creer en el Hijo de Dios. Y el Señor te dice aquí en el 14, el que me glorificará, pondrá, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El trabajo del Espíritu Santo es glorificar, no a ti, no al hombre, no ensaltar al hombre, es glorificar a Jesucristo. Y pondrá de lo de Él, lo vendrá y lo depositará en nosotros. Lo de Jesucristo, la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. Amén. Solo tenemos que llegar poquito a poquito, dejar que Él nos vaya moldeando y nos vaya moldeando, nos haga caminar por caminos angostitos. El camino ancho es del mundo, pero el camino de Jesucristo es angosto. Y en ese camino vamos a tener muchísimas pruebas, muchísimas penurias, muchísimos sacrificios, pero recordemos, Jesucristo venció al mundo en la cruz. Jesucristo venció al enemigo en la cruz de Calvario. ¿Quieres ser tú un vencedor? ¿Quieres ser tú una vencedora? Pues dejémonos moldear por el Espíritu Santo del Señor. Dejémonos. No le pongamos prueba, no le pongamos barrera al Espíritu. Dejémonos flotar, dejémonos llevar por Él, que nos moldea a como Él quiere. ¿Qué mejor que Dios mismo viviendo en nuestro propio cuerpo? ¿Quién mejor que Él? Amén. Amén. Yo recuerdo tanto cuando mi mamá lloraba y le pedía a Dios por mí. Pero cuando me vio a mí recibir el Espíritu Santo del Señor ahí, yo llorando 5 horas en el altar, cuando me levanté fui otro. De ahí para adelante mi mamá nunca se preocupó más. Mi hijo, si Dios te dirige, yo quién soy ahora para decirte algo, porque Él te pondrá en tu corazón el querer como el hacer.
Yo me he reunido con drogadictos, he estado con adictos de droga, pero jamás lo he probado. Jamás ni siquiera me ha pasado por la mente. Porque ¿quién te da esa fortaleza para que el mal no te corrompa a ti? El único que te puede ayudar y proteger en esos momentos, en andar con gente mala, para que vean en ti algo transformador, para que tú puedas entrar a lugares que otros no han entrado. Porque tienes el poder. Acuérdate que Jesucristo te dijo y nos dijo, recibiréis poder. Ese es el Espíritu Santo, un poder para vencer todo lo que el hombre no lo puede vencer. El hombre común no lo puede vencer, pero con Cristo somos más que vencedores todavía. Qué hermoso es la palabra del Señor. El segundo punto, la justicia. Por cuanto voy al Padre, te dice el Señor, el 10, y de justicia. El 16:10, San Juan 16:10 te dice, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Por cuanto voy, dice, Dios no podía ir a su Padre hasta haber ido a la cruz primero. Jesucristo no podía ir a la presencia del Padre sin primero ir ¿a qué? A pagar el precio de justicia en la cruz. El justo murió por los injustos. El que no había cometido pecado murió por el pecador. Tenía que ser justificado por justicia, la única justicia. El mundo entero está a falta de justicia porque no van a la cruz de Cristo. Porque se han vuelto una bola de religiosos nada más y no comprenden realmente la necesidad del mundo y la necesidad del más pobre, del más necesitado. Amén. Porque se sienten conformes con lo que ellos son. Se sienten conformes por haber recibido. Así es. Pero ni siquiera pierden el sueño en saber que miles de niños en este momento mueren por no tener un plato de comida siquiera. Amén. No son conmovidos a justicia porque no han ido a la cruz primero. La justicia la encontramos en la cruz de Cristo. Ahí está la justicia. Ahí está la verdad. ¿Quieres ser justo? Ve a la cruz. Ve a la cruz. Vayamos a la cruz. Es necesario ir a la cruz. Y el sepulcro como expiación por el pecado. Su cuerpo fue al sepulcro y pagó el precio del pecado. Consumado es. Se terminó. Jesucristo dijo, Padre, hasta aquí. He cumplido mi función. Y me he guardado la fe. Me he mantenido firme aquí. Eso es lo que Dios quiere que nosotros digamos. Señor, ayúdame a hacer tu voluntad, no la mía. Ayúdame a pagar el precio que tú me has enviado, no el mío, no lo que yo pienso, sino lo que tú me has enviado a hacer. ¿Y qué nos ha enviado el Señor a hacer? ¿Qué te ha enviado el Señor a hacer? A salvar a las almas perdidas, a predicar el evangelio de salvación, a vivir una vida transformada por el poder del Espíritu Santo, para que el que no cree, aunque sean por las obras que tú haces, por lo que tú vives, cómo eres diferente, ellos vean la diferencia y vean reflejado en tu rostro, en lo que tú le digas a Jesucristo, no te vean a ti más. Tú muere, tú desaparece y que vean en ti a Jesucristo. Amén. Por eso que el honor, toda la gloria y toda la honra solo le pertenecen a Él, no a ti. Si alguien te alaba, que alaben es a Él. Si alguien te admira, que admiren a Él. Amén. Su resurrección y ascensión nos ha asegurado
aquella justicia que había preparado su muerte por nuestros pecados. Esa es la justicia, la muerte por nuestros pecados. Pagar el precio. Y pagar el precio que te corresponde a ti y me corresponde a mí. Eso es justicia. Ruego a Dios que deje que el Espíritu Santo entre en tu vida y entre en nuestras vidas realmente y nos hagamos y podamos vivir no como seres humanos que estamos mortales aquí en la tierra, sino ya saboreando la inmortalidad, porque tú y yo ya tenemos la inmortalidad aquí. Estando aquí en la tierra, me dice, hermano, usted está mintiendo, pero déjame decirte que tú tienes que mirar las cosas no como humano, sino con los ojos de Dios. Tú y yo ya somos inmortales. Tu nombre ya está escrito en el cielo. Tienes una estrella, tienes un real sacerdocio en el cielo. O sea, en otras palabras, aunque un día la muerte dirá, la muerte va a tocar es tu cuerpo, pero tu alma ya es inmortal. Wow, es increíble entender y comprender. Porque el Espíritu Santo te está redarguyendo y te ha corregido, te ha instruido y te ha preparado para este momento y este propósito. Esta justicia se verifica en el mundo entero. Esta resurrección, su resurrección y ascensión para asegurar aquella justicia que había preparado su muerte por nuestros pecados. Él murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. ¡Wow! Él murió por tu pecado, pero resucitó para justificarte, para garantizarte, para decirte, mira, mi boleto no es falso, mi boleto tiene sello y se llama que la tumba está vacía. Si la tumba está vacía. ¡Wow! ¡Qué hermoso saber y comprender! Mahoma sigue su cuerpo ahí, el Buda sigue su cuerpo ahí, porque no pueden justificar nada. Absolutamente nada, porque no han vencido en nada. El único que venció la muerte y se levantó como Rey poderoso, se justificó y nos dio la salvación. Se llama Jesucristo. Aleluya. ¿Cuántos le pueden dar un honor, un aplauso, una alegría al Señor? Decirle gracias, Señor, porque el precio que pagaste por mí ha sido muy alto. Me ha justificado y tu redención, tu resurrección, Señor, me hace sentir a mí, Señor, de que la justificación ha sido realmente y es viva en mi vida. Lo podemos comprender, lo podemos sentir. Nosotros aquí en la cruz, el cual hecho pecado por nosotros ahora ha sido justificado. Esta es la justicia que necesita el mundo entero y que el Espíritu Santo trata de redarguirlo al mundo. Nuestra propia justicia, escuche bien, nuestra propia justicia, tu propio yo, sin Cristo, sin el Espíritu, es un trapo de inmundicia para Dios. Entiende bien eso. Si no lo has entendido, entiéndelo bien. Tu justificación ante Dios es una inmundicia para Él. Porque le estás diciendo a Jesucristo, fallaste. Le estás diciendo a Jesucristo, mentiste. Le estás diciendo a Satanás, tú venciste. Porque yo no puedo hacer nada. Porque yo no puedo vencer. Porque para mí constantemente no puedo hacer absolutamente nada. Lo que no quiero, eso lo quiero hacer. Dios nos ha dicho, y por último, te ha dicho de juicio. Por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. En el 11 lo puedes leer. Y de juicio. Por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Con tanta certidumbre como que el príncipe de este mundo, el diablo, ha sido ya juzgado y llevado a condenación por la muerte y la resurrección ¿de quién? De Jesucristo. Porque Él trajo el pecado al mundo y por cuanto Él lo trajo, la muerte y la resurrección de Jesucristo, Él tuvo que pagar ese precio y ya fue juzgado por eso. La persona y el cristiano que pisotea el nombre de Jesucristo y el que rechaza a Jesucristo como su Salvador, ya está condenado. Amén. Ya está condenado.
Vamos a ver nosotros en San Juan 3:18. ¿Qué te dice el Señor aquí? San Juan 3:18. Vamos a leerlo. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido, mira, pasado. No es que es condenado, ni el futuro va a ser, no. Ya ha sido condenado. ¿Y quién es el que fue condenado? Fue Satanás en la cruz. Ya, él está condenado. Y todo aquel que rechaza al Hijo está condenado para la muerte segunda, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esto es palabra del Señor, hermano. Amén. Gracias le damos al Señor, que la misericordia del Señor nos ha alcanzado. Que ya tú no tienes que pedirle al Señor, redargúyeme. Si le estás diciendo así al Señor, quiere decir que no ha entrado el Espíritu Santo dentro de ti. El que redarguye, el que corrige, el que limpia es el Espíritu. Si tú ya estás limpio, el que está limpio no tiene necesidad de ser limpio. El que ha sido santificado, ¿cómo le puedes decir al Señor que te siga santificando y te siga redarguyendo? No, eso es el mundo, ya tú eres santificado. Eres un santo que comete errores, pero eres santo. Que nadie te diga lo contrario. Que nadie te diga que no eres santo, eres santo. Porque donde digas que no eres santo, pues te estás quedando tú mismo. Le estás diciendo al Señor, fallaste y fracasaste. Eres un fracasado. No, el fracasado eres tú, no Él. Entendamos bien la palabra del Señor. Porque es importante. De eso depende nuestra salvación, hermano. Tú jugarías con la eternidad tuya. Yo no juego con la mía. Yo no juego. ¿Sabe por qué? Esto es pequeño. Lo que viene es eterno. Amén. Y tienes que saberlo bien. Tienes que comprenderlo bien. Tienes que disfrutarlo bien. El Espíritu Santo, más, si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, redarguirá al mundo. Fue cuando el Espíritu Santo hubo venido con poder a Pedro. Pero los 3,000 que se compungieron de corazón, mira, los 3,000, ¿cuándo se compungieron? Cuando su corazón fue realmente restaurado, no cuando anduvieron ellos con Jesucristo, no cuando Él resucitó 40 días más, no fueron compungidos en ese periodo. ¿Cuándo fueron compungidos? ¿Cuándo fueron que entró algo dentro de su corazón y realmente se reconocieron y dijeron, ve, esto es real, esto no es un juego, esto es una gloria manifestada en nuestra vida? Cuando fuimos a Israel, hubo un muchacho que quiso suicidarse ahí. No lo sabíamos nosotros. ¿Sabes cuándo él fue compungido? Cuando él fue transformado. Cuando entramos en el aposento alto y el Espíritu Santo se encargó de transformarlo. Gloria a Dios. Antes de eso, él no quería saber nada de nosotros. Después que lo cambió, en los pocos días, el Espíritu nos abrazaba y brincaba con nosotros al lado. Como ovejas en la manada, amén. Amén. Eso es lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y eso es la gloria del Señor. Gracias le damos al Señor. Porque tenemos un gran ayudador. Y no te pierdas, esto no termina, todavía hay más. El tiempo es corto. Mañana, no te lo pierdas. Vamos a seguir porque hay puntos que tocar todavía. Porque ahora viene la misión para la iglesia del Espíritu Santo. El día de mañana lo vamos a tocar, amén. Y te vas a dar a entender y comprender. Y nunca más te llamarás perdedor. Nunca más te llamarás una persona que no sirve. No. Siéntete orgulloso de lo que Dios te ha dado. Sentámonos orgullosos y levantemos el estandarte y la bandera del Espíritu Santo en nuestras vidas. Dios me le bendiga y Dios me le guarde, mis santos hermanos. Amén.